Okay. Bueno, hoy estamos hablando de la lexicología y la semiótica. Y esta rama de la lingüística es muy importante, and I know we are not doing medicine, pero es el mejor ejemplo para explicar la diferencia. La lexicología y la semiótica son las ramas de la lingüística que nos ayudan a entender por qué no debemos traducir literalmente cada palabra. ¿Y por qué no podemos depender de una palabra para expresarnos? O sea, después van a ver en Moodle, donde se habla de en la semiótica se habla de Ferdinand de Saussure, que fue un lingüista que nos ayudó a poner en práctica este concepto. Por ejemplo, cuando ven esta radiografía los médicos, debajo hay una palabra que dice muestra una tuberculosis pulmonar. Para nosotros, en el léxico, vocabulario, la lexicología, esta parte que estoy señalando es la parte de la lexicología que nos ayuda a expresar el problema que tiene esta persona. Pero cuando el médico ve esto, el médico no piensa en la palabra, el médico piensa en ser humano con pulmones contaminados, enfermos, con infección, con necesidad de ayuda. Entonces el médico no piensa solo en una palabra. La palabra solo se usa para dar el diagnóstico, vocabulario, pero el verdadero significado de actual meaning es esto que está aquí. El significado es área del cuerpo, área interna en las vías respiratorias con una infección, con mal funcionamiento, con lo que sea que le expresa eso a un médico. Entonces, como vimos, la lexicología es la parte del léxico, del vocabulario, pero la semiótica es el significado como tal. Es la palabra que tenemos en la mente por medio de un signo. O sea, decimos tuberculosis pulmonar y el médico no piensa en la palabra, el médico piensa en esto, piensa en una radiografía, en las vías respiratorias congestionadas que demuestran infección, al punto de necesitar urgentemente no solo que se comparta el diagnóstico, sino darle una solución por medio de un tratamiento médico. Es esta la diferencia entre el significante y significado. El significante es lo que decimos. El significante es esto. Y el verdadero significado es la imagen, de acuerdo con los signos lingüísticos. ¿Qué pasa? Que en el lenguaje diario, la persona que no es lingüista dice que el significado es la palabra que ve en el diccionario, pero realmente ese es el significante. Porque para el médico ve esto, primero piensa en lo que realmente significa como imagen y después lo habla. Esto va después. Primero se ve. El médico hace un diagnóstico urgente en su mente por medio de la información visual. Igual del otro modo, le dices a un médico, muestra de una tuberculosis pulmonar y el médico piensa en esto. El médico no dice pulmonary, bla, bla, bla. No. Piensa urgentemente e inmediatamente en el hecho. O sea, se conecta el vocabulario de lo que se dice el léxico con el significado por medio de una imagen, con el signo. Vamos a ver otros ejemplos. Estos ejemplos son menos complejos o son variados. Cuando decimos
Manzana. Apple. El significado es esto, una fruta, un alimento. Y el significante es esta palabra. O sea, la parte de la lexicología. Y cuando decimos manzana, estamos en la semiótica. Esto es lo que significa manzana. Quiere decir, decimos la palabra y pensamos fruta, alimento. Boom, en la mente viene la imagen. El significante automóvil. Y decimos, ok, el automóvil es un medio de transporte de 4 ruedas. Pensamos en esto. Well, with the exception of the brand. Decimos el significante mujer y automáticamente pensamos, oh, criatura bella, creada, bla, bla, bla. Vamos a ver. Ser humano del género femenino. Y viene la imagen de una mujer. Entonces, siempre le digo a mis alumnos de lingüística que cuando están hablando tienen que imaginarse como una película en la mente. It's like telling a story in a film, una película. Si te imaginas todo lo que quieres decir, lo hablas sin necesidad de traducirlo a tu idioma nativo. Y eso es lo que tienes que hacer en tu mente para poder lograr una comunicación más fluida. Ahora, siempre creemos que esta imagen significa Apple. Pues les cuento que no, esto no significa Apple. Esto significa una fruta, un alimento. Apple es el significante en inglés. Ahora, si decimos manzana, entonces Apple es el equivalente en inglés. Por eso no decimos significado, porque el significado siempre va a ser el mismo, que es la misma fruta, la misma imagen. Eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es el equivalente, porque una palabra en un idioma puede significar otra cosa en español o en el otro idioma. Les pongo un ejemplo. Vamos a usar el mismo ejemplo de Apple. ¿Ok? Miren esto. En la literatura, you are the apple of my eye. Y este es un ejemplo súper práctico de que no existen significados exactos, sino equivalentes. Sabemos que manzana es un significante en español, apple es un significante en inglés y ambos tienen el mismo significado si hablamos de fruta o alimento. Pero miren acá, ahora estamos hablando de apple of your eye y en español no tiene ningún sentido usar la palabra manzana. De hecho, si usas eso, el significante manzana, o sea, el equivalente al significante manzana, en español estarías diciendo, you are the apple fruit of my eye. That's weird, right? Pues entonces tendrías que decir, tú eres la niña de mis ojos. Porque la parte de adentro del ojo del ser humano es la niña del ojo. The apple of the eye en español es la niña del ojo. O sea, si yo decido usar el equivalente del significante niña, o sea, al revés, ya saliendo de la palabra manzana, vamos a pensar que estábamos diciendo, quiero traducir, tú eres la niña de mis ojos. Pues, ¿sabes qué? Quedaría como you are the little girl of my eyes. Y no tiene ningún sentido. Pero el motivo por el cual se usa the apple of y la niña de
No lo conozco. Seguro que si buscamos encontraremos hasta quién lo inventó, pero realmente cuando hablas en español y dices, eres la niña de mis ojos, todos saben que eres la favorita, la principal, la más importante, la que cuenta, la número uno. Pero en inglés sí decimos, you're the apple of my eye, you're number one, you're the best, you're the thing, you're it. Entonces, tiene un equivalente, porque no se trata de traducir literalmente, se trata de comunicarse. La lengua existe para establecer el proceso comunicativo entre los seres humanos, entre los hablantes. Y no se trata de decir que esto es esto, no, se trata de que del hecho de que para podernos comunicar tenemos que usar signos del habla, ¿ok? Y un léxico que sea entendible al oyente en su cultura, en el contexto y todo lo que tiene que ver con el hecho de que puedan comprender lo que están diciendo en ese momento para esa situación y con ese sentido, porque no es con ese significado, es con ese sentido. It's not with that meaning, it's making that sense. It's in that on making sense of what is being said in that context. O sea, se trata del contexto de usar la palabra o el equivalente en el otro idioma del significante correcto para ese contexto. Cuando comenzamos la clase, les mostré esta imagen y les pregunté, ¿qué rama de la lingüística está reflejada aquí? Pero cuando les hice esa pregunta, también les dije que tenían que hacer una pequeña actividad dentro de la clase. Tenían que buscar el sinónimo, el sustituto de la otra palabra. Ok, algunas decían que era gramática. Le digo, bueno, si es gramática, tiene que haber una oración, porque la gramática estudia la función de las palabras cuando están juntas y su coordinación, o sea, la interacción de las palabras para crear una unidad de sentido, hablando en términos no científicos. Quiere decir que la gramática nos habla de lo que decimos en inglés agreement, la concordancia de las palabras que están unidas en una oración, creando una unidad de sentido o expresando algo, hablando en general. Aquí no hay oración. Si me dicen que semántica, como dijeron antes, bueno, la semántica nos habla del sentido de una palabra en un contexto específico. Bueno, si hablamos de registro, como este es vocabulario técnico, puede ser. Pero realmente la tarea que les di era una tarea donde tenían que buscar sinónimos para sustituir estas palabras técnicas de alto registro por palabras de registro bajo. Sí, es posible que la semántica como que habla del registro, las palabras rebuscadas y todo, se vea reflejada. Pero a la vez que tienen que usar un diccionario realmente, ¿cuál es la rama de la lingüística que las puede ayudar a ustedes o los puede ayudar a ustedes en caso de que hayan personas del género masculino escuchando, a buscar un sinónimo? No estamos hablando de equivalente en otro idioma, no estamos haciendo traducción. Estamos buscando sinónimos, o sea, otra palabra similar que tenga el mismo sentido o que tenga el mismo significado, un significante similar, por así decirlo.
La semántica, sí, sí, podemos decir que sí, aunque no está dando la palabra contexto en oración porque no hay una oración. Si hablamos del tipo de vocabulario, porque es vocabulario técnico, sí podemos decir que la semántica se puede ver reflejada porque este vocabulario es bien específico. Esto es un vocabulario que se utiliza en las estadísticas, pero la lexicología que habla del vocabulario está relacionada a otra rama. ¿Cuál es esa rama? Entonces, como les decía, sí podemos decir que está bien, podemos usar, si decimos que es gramática, bueno, aquí no hay interacción entre las palabras, no hay, no, tendríamos que ver, hay verbo conjugado, hay sustantivo, está en concordancia con el artículo, ese no es el caso. Tenemos palabras, sí. Semántica en términos de la carga de las palabras, porque tienen alto registro, sí puede ser. Lexicología, bueno, si miramos el hecho de que la lexicología nos habla de lo que es el vocabulario como tal, el uso del léxico. Este es un léxico técnico, ¿no? O sea, vocabulario técnico. Sí, podremos decir que la lexicología está aquí reflejada. Pero en cuanto a la tarea, que es buscar sinónimos, entonces tendrían que buscar un diccionario. Quiere decir que para cerrar esta clase, tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar la explicación de los significantes o sus sinónimos, sus antónimos o el significado léxico de un signo en específico? Esa rama que nos ayuda a estudiar estas cosas es la rama a la que estamos haciendo referencia. Esta es la rama que nos ayuda a crear diccionarios. Nos ayuda a entender las dificultades de una palabra y los usos de la misma. Esta rama es la lexicografía. Y la próxima clase vamos a comenzar hablando de la lexicografía y vamos a terminar este ejercicio donde buscaremos sinónimos para estas palabras que están aquí, que se utilizan en el campo de las estadísticas.